¿Qué tal, amados? De nuevo con ustedes desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela para el mundo. Les recuerdo que les habla su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Muy bien, hoy vamos a continuar con el tema que ya está en curso, que está en desarrollo, como lo es el presente siglo malo. Una pieza importante de todo ese rompecabezas bíblico, de toda esa o todo ese esquema mal llamado escatología. Simple y llanamente nosotros, para cambiarle el sentido, porque simple y llanamente es una escatología consumada, pues dentro de ese concepto es que nosotros le catalogamos como una escatología consumada, y este tema pues forma parte de ese esquema, de ese rompecabezas. Ok, hoy vamos a cubrir la cápsula número 3 y para ello yo le voy a pedir, para que ganemos o aprovechemos al máximo el tiempo, que vaya a la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Dice así la escritura: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, vamos hoy a enfocarnos en lo que es este aspecto negativo que el apóstol Pablo le da a lo que es el ayón judío o el ayón mosaico, y el por qué. Muy importante, porque lo que Pablo está describiendo acá como siglo, que es el término aión del griego, tiene que ver con la era, tiene que ver con la época o la administración del pacto mosaico. Lo que Juan en su evangelio llamó, cuando dijo, porque la ley vino por medio de Moisés, dando el pacto mosaico, y la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo más luego en sus cartas, de una forma muy profunda y detallada, nos describe lo que es la ley como pacto, dándole un aspecto un tanto negativo. Por ejemplo, antes de escribir Gálatas, ya lo había hecho en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, cuando califica la ley, dándole un adjetivo de el ministerio de condenación, y luego lo llama el ministerio de muerte. Entonces, es un aspecto un tanto negativo, y ahora aquí en Gálatas lo llama el presente siglo malo. Ahora, si observamos un tanto más adelante de la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, Pablo da ahí un detalle, una luz, que nos va a llevar a entender un tanto más, digamos, claro, lo que se quiere aquí enseñar o lo que se nos quiere revelar primeramente a las audiencias, pues a quien fue dirigida esta carta, y nosotros ahora en pleno siglo XXI poder extraer el entendimiento correcto sobre el asunto. Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 3 que la ley los encerró a todos bajo pecado para aquella fe que iba a ser revelada. Bueno, el tema no es la fe, solo quiero que vea, observe, analice la expresión, la ley lo encerró a todos bajo pecado. Ahí todos implican judíos y gentiles o griegos, como usted le quiera llamar. No hay ningún problema con eso. Y llama la atención el término bajo pecado, porque esa preposición bajo, ese término que es una preposición en el griego, bajo, implica control, implica señorío, implica reinado, gobierno. Es decir, que lo que el apóstol Pablo está diciéndonos
o lo que le quiso decir a sus audiencias, era que la ley consiguió que el pecado reinase, gobernase sobre toda la humanidad en tiempos de la Biblia, hasta el año 70 después de Cristo, o hasta el momento pues que la iglesia nace, porque ese es otro punto importante a destacar sobre cómo fue el efecto de la ley, qué efecto tuvo la ley sobre los que conformaron el cuerpo de Cristo. De más adelante hablaremos brevemente de ese aspecto. Por ahora pues, observe cómo la ley le dio el poder al pecado para controlar, enseñorear, gobernar sobre todos aquellos que estaban bajo la ley. Eso es una declaración muy importante y corrobora pues lo antes dicho por Pablo cuando califica la ley o la tilda de mala, el pacto de la ley me refiero, de que es malo, y ahí la palabra malo tiene que ver con lo dañino que fue su influencia, como lo dijo en el capítulo 2 a los Efesios, cuando Pablo dice allí, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí la palabra mundo, los católicos, el mismo término, a un término le daban varios matices, y llamo católicos porque me estoy refiriendo a la Biblia Reina Valera, que es la que utilizamos. Ahí la palabra nuevamente es ayón. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que todos los que estaban bajo pecado andaban según la corriente del ayón judío, del ayón mosaico. ¿Por qué? Porque la ley le dio el poder al pecado para el pecado gobernar sobre todos aquellos que estaban bajo la ley. El pecado ejerció su dominio, su señorío sobre la humanidad que estaba aún en Adán, gracias a la ley que le dio el poder para hacerlo. Fíjate de lo que estamos hablando. Fíjate la gravedad del asunto, porque entonces, de la misma manera que Pablo está hablando, que la ley es mala, que es un ministerio de muerte, que es un ministerio de condenación, que esclaviza a la gente para seguir en la corriente o en la influencia dañina del pecado, al mismo tiempo Pablo dice a los romanos que la ley en sí no es mala, la ley es santa, justa, perfecta, y obvio, claro que lo es. Pero lo malo que había en el hombre no podía mostrarse lo dañino que era, sino a través de lo que era bueno, como lo dijo Pablo. Yo sí pecado viví un tiempo, pero cuando vino la ley y el mandamiento, el pecado cobró vida por la ley y yo morí, dijo Pablo, personificando a las personas que estaban bajo la ley aún en ese tiempo. Entonces, este detalle es importante entenderlo. La ley fue introducida ¿para qué? Para que el pecado abundase. La ley cumplió con su misión. Ahora, una vez la ley en la escena, el ayón judío, y una vez paralelamente también el ayón mesiánico, el ayón de Cristo, lo que se conoce como el pacto de la gracia, transicionando juntamente, por supuesto que la ley se convierte en un enemigo para Cristo y para la gracia. Ahora, ¿cómo Dios libra entonces a su pueblo del presente siglo malo? Bueno, ahí mismo lo dijo Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 4, que fue mediante el sacrificio de Cristo los liberó. La palabra liberar allí tiene que ver con arrancar, desarraigar. ¿Y cómo explico yo ese acto de desarraigar, ese acto de trasladar, como lo dice en Colosenses 1:13? Que dice que fueron trasladados a la iglesia del primer siglo, fue trasladada de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O sea, ¿cómo fue ese traslado? ¿Cómo fue esta parte que explica acá
que fueron arrancados, fueron liberados, que la idea del griego, la idea que da el griego es que fueron arrancados, desarraigados ¿de qué? Del poder del pecado. ¿Y de qué manera lo hizo? Creando un cuerpo llamado la iglesia, sembrado, edificado y plantado en la muerte de Cristo. ¿Por qué en la muerte de Cristo? Mira, Cristo dio 4 pasos importantes. Y para esto tendríamos que hablar, si nos tocara hablarlo pues ampliamente, lo que es la ley de identificación y la ley de sustitución. O sea, Cristo dio 4 pasos importantes identificándose con la humanidad al hacerse hombre. Número 1, vino a ser crucificado. Vino a ser, número 2, muerto. Número 3, resucitado. Y número 4, exaltado. Bajo estos 4 pasos que Cristo da, todo el que era desgajado, liberado del poder de la ley, del poder del pecado, era injertado o plantado en la muerte de Cristo, para que de esta forma la muerte pudiese anular el pecado en estos individuos que estaban formando parte del cuerpo, lo que es la iglesia. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿cómo lo hizo? Fíjate, Cristo, según Romanos capítulo 6, Cristo muere al pecado. O sea, la muerte de Cristo fue sustitutoria. ¿Ya? Cristo toma el pecado de Adán, paga el precio que era su muerte, es decir, su vida puesta en propiciación, y cuando logra acabar con el pecado, muriendo por el pecado de Adán y de toda su raza, su descendencia, entonces esa muerte se establece como un principio, como una ley para que todo aquel que fuese plantado creyendo en esa muerte, automáticamente el pecado quedaba anulado, invalidado. La persona quedaba libre del pecado. ¿Por qué? Porque moría él, y todo el que muere es justificado. Todo el que ha muerto está justificado de cualquier delito, y esa es la manera como Cristo logra liberar a la raza humana mediante su muerte. ¿Para qué? Para que después que Cristo da estos 4 pasos importantes, entonces la raza humana, en este caso quienes conformaron la iglesia, se pudiesen identificar en estos 4 pasos que Cristo da, como lo es crucifixión, muerte, resurrección y exaltación, para dejar sin efecto al pecado. Porque el que murió una vez lo hizo por el pecado, una vez y para siempre, y ya no muere más, y resucita para una nueva vida, es decir, una vida libre del pecado y de la ley. Por eso es que todo aquel que venía a Cristo, que era llamado a formar parte del cuerpo de Cristo durante el primer siglo, era libertado ¿de qué? Del presente siglo malo, lo que Pablo llamó el presente siglo malo, que era el pacto de la ley, que era malo. ¿Por qué era malo? Porque condenaba, porque mataba, porque le dio el poder al pecado, y la paga del pecado es la muerte, en la cual todos nacían. Me estoy explicando. Ahora, ¿por qué esto fue así? Observa lo importante en esta parte del estudio, ya en su etapa culminante de la cápsula. Pablo escribiéndole a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 15, les dijo lo siguiente: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón, observe y nótelo esta declaración, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. O sea, habían 3 socios unificados como enemigos de Cristo. Ahora,
para Cristo poder anular de una vez y para siempre la destitución del hombre y su muerte y condenación ante Dios, Cristo tenía que quitar esta sociedad. Y no podía ser quitando uno, ni quitando dos. Tenía que quitar a los tres. Tenía que quitar la muerte, pero la muerte era el efecto del pecado. Tenía que quitar el pecado, pero el pecado tenía poder gracias a la ley. Entonces, ¿cuál era el paso que tenía que dar Cristo desde el trono una vez resucitado y ascendido? Tenía que cumplir lo que faltaba de la ley para que estos dos socios que estaban por debajo quedasen totalmente aniquilados, terminados, y el abismo que se había creado entre la humanidad y Dios pudiese terminar y el puente restaurado pudiese comenzar a funcionar en una reconciliación de Dios para con la humanidad, siendo Cristo, mediante su muerte y resurrección, el puente para Dios acercarse a la humanidad y restaurarla. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo en su etapa ministerial desde el trono, como el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores? Terminar de cumplir la ley, terminar de cumplir cada elemento, cada tipo, cada sombra, cada fotografía contenida en la ley, tenía que seguirla cumpliendo en su ministerio exaltado a la diestra del Padre, cosa que cumplió satisfactoriamente. Ahora, nota que Pablo en el mismo capítulo 15 de Primera a los Corintios, Pablo habló de que el último enemigo en ser destruido iba a ser la muerte. Ahora, deduce, es sencillo, porque si el último enemigo iba a ser la muerte solo era un efecto. ¿Qué es lo que era la muerte? La muerte, hemos dicho, en muchos temas acá grabados que ya están disponibles en el canal, hemos dicho que la muerte era la condenación del hombre que estaba en Adán. La muerte fue la herencia que Dios pasó a Adán. Y la muerte condenó, destituyendo al hombre de ser parte de los pactos, de las promesas, de ser partícipe de la vida, de la naturaleza y de la esperanza en Dios. Quedó fuera, quedó execrado, excluido, desterrado, desheredado de esto. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado de Adán. Eso es lo que fue la muerte, el efecto del pecado, que no era otra cosa más que la condenación y la separación del hombre con respecto a Dios o para con Dios. Aquí no hay ningún infierno, el infierno no existe. No existe tal término en las Escrituras, eso lo inventaron los católicos para finales del segundo siglo. Son una mentira aberrante. No existe el infierno. La condenación que habla la Biblia era esta muerte en la que el hombre nacía por el hecho de estar en Adán, de ser descendiente de Adán. Ahora, ¿cómo termina Cristo con el último enemigo que era la muerte? Sencillo, cumpliendo la ley hasta su último detalle. ¿Y pudo Cristo cumplir la ley? Por supuesto que sí. Romanos 10:4 dice que Cristo es el final de la ley para justicia a todo aquel que cree. Cristo cumple la ley en el año 70 después de Cristo, cuando trae a su vaso de ira, a su canal de ira que fue Roma, para destruir primero a la generación maligna, perversa, del primer siglo, a la Jerusalén babilónica, a la ramera, la madre de todas las rameras, a la Jerusalén y al liderazgo judío del primer siglo, que acumularon o terminaron de acumular la maldad que habían comenzado sus padres
y se les cobró en carácter de retroactivo desde el primer justo muerto. Y fíjate que Jesús se los enumera en Mateo capítulo 23 cuando le dice que desde Abel, que fue el primer justo en ser asesinado, toda esa sangre en forma retroactiva hasta el último justo, el último mártir asesinado durante el primer siglo, se le cobró a esa generación maligna, adúltera, asesina. Juntamente se les incendió el templo, se les acabaron los ritos, se les acabaron la ceremonia, la liturgia, se les acabó todo un sistema sacrificial, se acabó el pacto de la ley, se acabó el sacerdocio y por ende se acabó el ayón judío, el ayón mosaico. Se enrolló como un pergamino, como lo dice Apocalipsis. Un capítulo cerrado vino a ser la ley gracias a que Cristo la cumplió. ¿Y qué cosa ocurrió después? Cuando la ley termina, obviamente es sacada, el pecado perdió el poder, y cuando el pecado perdió el poder, la muerte terminó. Fue sólvida, acabó, el hombre quedó libre para acercarse a Dios, ser reconciliado con Dios, y eso fue lo que ocurrió durante el año 70. De esta manera culminamos con este análisis, con este estudio, el cual hemos titulado El presente siglo malo. Será entonces hasta la próxima y que continúen teniendo un día bendecido.